Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor. Damos las gracias por otro día más, otro tiempo que podemos compartir la palabra del Señor. Y me presento para aquellos que están por primera vez. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está sobre la calle Larrea 98, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir el día de hoy está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. Y el título dice así: Palabras de vida eterna. Lo leemos, dice: Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí nomás. Y esta es una palabra que, para poner un poco en contexto, ¿no? Porque cuando empezamos a leer el versículo 60 dice: al oírlas, y uno dice, bueno, pero ¿qué palabras? Y en el versículo 25 es cuando Jesús habla sobre un tema especial, ¿no? Y que toca la sensibilidad de muchas personas en ese momento y en ese contexto de la historia. Y la verdad que son muchos versículos, ¿no? O sea, del versículo 25 al versículo 59. Pero para contar de manera resumida y para poner en contexto más o menos lo que Jesús empieza a hablar, ¿no? En estos versículos, Él empieza a decir que Él es el pan de vida. O sea, Él es aquel que nos va a saciar realmente espiritualmente. Y no solamente dice eso, o sea, dice muchas cosas más. Pero en un momento incluso no se compara con Moisés, sino que se pone mucho más arriba de Moisés. O sea, él dice que Moisés les dio a sus padres el pan físico, por así decirlo, o sea, el alimento común que nosotros conocemos, y aquel que los saciaba, pero no los saciaba, perdón, los llenaba, los alimentaba, pero que después les daba hambre. O sea, es como el pan que nosotros comemos hoy, ¿no? A eso se refería Jesús. Él decía que Moisés les daba ese pan, pero que él, Jesús, era el pan de vida, era aquel por el cual nosotros teníamos la vida eterna. Entonces, imagínense que en ese momento aquellos personas que eran religiosas, ¿no? Eso les cayó muy mal, porque era como, no, ellos no querían aceptar eso. Ellos decían, pero este no es Jesús, el hijo del carpintero, ¿cómo puede ser? No podían entenderlo y tampoco querían creerlo y decían, no, este está diciendo cualquier cosa. Entonces, a muchos les cayeron mal estas palabras, pero a otras personas directamente capaz ni siquiera las entendieron, porque si uno se las pone a leer, son palabras difíciles de entender y que uno las tiene que leer despacio, ¿no? Pero en simples palabras fue esto lo que sucedió. Entonces, claro, en el versículo 60 por eso leímos, ¿no? Que muchos de sus discípulos mismos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero a mí lo que me llama la atención de esta palabra es el versículo 66, donde dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto es lo que a mí me impactó, ¿no? Porque cuando la estaba leyendo, yo siempre pensé que eran los mismos que lo seguían de casualidad, por así decirlo, ¿no? Que lo vieron en la calle y lo empezaron a seguir, que eran esos los que generalmente se volvían atrás. Pero en el versículo 66 no dicen que eran personas que pasaban por ahí, que lo empezaron a seguir, no, sino que muchos de sus discípulos fueron los que se volvieron atrás.
Entonces no eran personas que estaban ahí de casualidad, sino que eran personas que ya lo venían siguiendo a Jesús hace un largo tiempo. O sea, no sé específicamente, ¿no? Pero que ya lo venían siguiendo a Jesús. Y si nosotros buscamos en distintos lados qué es un discípulo es aquel que recibe, que busca las enseñanzas del maestro y también las recibe para su vida. Es decir, no eran personas que estaban por las bendiciones, a eso voy. No eran personas que iban por tal milagro porque querían ser sanas o esas cosas, sino que eran personas que ya hace tiempo venían siguiendo a Jesús y que no solamente eso, sino que venían escuchando y recibiendo supuestamente sus enseñanzas. Pero así y todos se volvieron atrás. ¿Y en qué momento ellos se volvieron atrás? Ellos se volvieron atrás cuando escucharon esta palabra que fue muy dura y dijeron, no, hasta acá. Y se dieron media vuelta y se fueron. Como que de alguna manera capaz, ¿no? Pienso yo, ellos estaban siguiendo, estas personas estaban siguiendo a Jesús porque capaz lo que estaban escuchando era como, bueno, es aceptable, sí, tiene razón. Pero cuando escucharon algo que no estaban de acuerdo, automáticamente no lo dudaron y se volvieron atrás. Y por eso, volviendo al versículo 60, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque claramente no todos podemos oír las palabras del Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos podemos oír las palabras del Señor, sí, pero no todos estamos predispuestos en nuestro corazón para recibir las enseñanzas del Señor. Y ahí está la diferencia. Porque discípulos habían y lo estaban siguiendo, pero muchos no estaban predispuestos a recibir todas sus enseñanzas y se dieron la vuelta. Por eso la pregunta, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír las enseñanzas del Señor? ¿Quién puede oír sus palabras? Porque nosotros sabemos que muchas veces cuando el Señor nos habla, Él nos habla con amor, ¿o no? Eso sí, es una realidad. Pero muchas veces Dios nos corrige, nos confronta y eso duele también. Lo hace con amor, lo hace por amor, porque nos ama, porque quiere nuestro bien, pero muchas veces sus palabras nos confrontan y nos duelen. ¿Pero por qué? Porque acá está la respuesta. En el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí está la respuesta. Jesús no va a hablar en ese momento, por lo que yo estaba leyendo y entendí, ¿no? Jesús no le iba a hablar a los discípulos para satisfacer sus deseos. No iba a hablarles a ellos para caerles bien y, bueno, quiero ser amigo de tal persona, entonces le voy a hablar para caerle bien. Jesús no vino para caernos bien o para ganarnos, por así decirlo, que Él nos agrade solamente por decir cosas que a nosotros nos gustan, sino que Él vino para hablarnos la verdad, para hablarnos palabras que nos ayuden espiritualmente. Entonces eso es lo que aclaran esos versículos. Y muchas veces a nosotros Dios nos corrige de esa misma manera. Y Él no nos va a hablar cosas que a nosotros digamos, ay, me cae bien, sino que Él nos va a hablar para nuestro bien, aunque nos duela y aunque nos confronte, nos va a hablar para nuestro bien, para nuestra vida espiritual, porque eso es lo más importante. Pero volviendo al versículo primero, al 60, esa es la pregunta que yo me estaba haciendo, ¿no? ¿Quién puede oír la palabra del Señor? ¿Quién puede oír o quién está predispuesto realmente para recibir las enseñanzas del Señor? Y aquel que está predispuesto es aquel que tiene un corazón humilde, aquel que reconoce que se puede equivocar, aquel que realmente también reconoce que Dios sabe todas las cosas y que nosotros solo somos seres humanos. Cuando nosotros tenemos un corazón de esa manera, un corazón que reconoce, un corazón que es humilde, en simples palabras, entonces sí vamos a estar preparados para recibir las enseñanzas del Señor y van a doler y van a causar una molestia, pero vamos a hacer como Pedro, que después le dice en el versículo 68, es el único que le responde y le dice, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro fue uno de los que reconoció y se dio cuenta que más allá que la palabra dolía, que más allá que la palabra pueda llegar a molestar, a dolernos, más allá de eso, eran palabras de vida eterna, eran palabras para mejorar su vida espiritual, para enseñarles algo nuevo. Pero lo impactante es esto, ¿no? Cómo muchos de los discípulos se volvieron atrás. Y esto es algo que a mí
me hacía recapacitar en este sentido, ¿no? Que muchas veces podemos también nosotros volver atrás, porque nosotros podemos llegar a decir, sí, yo soy discípula del Señor, yo estoy hace 10 años en la iglesia, estoy hace 5 años, estoy hace 3, estoy hace 20, estoy hace, no sé, tantos años, estoy en un ministerio, 10 ministerios, 3, 4, 5, 6, cualquier cosa. Podemos hacer una lista de las cosas que hacemos incluso, pero eso no asegura que nosotros vayamos a permanecer en este camino. Lo único que asegura que nosotros permanezcamos en el camino es que todos los días nosotros nos esforcemos por tener ese momento con el Señor, y no solamente eso, mantener nuestra comunión con Dios, sino también tener ese corazón predispuesto para ser enseñados por Él. Porque muchas veces nos quedamos con las cosas que Dios hizo y transformó en nuestras vidas, pero Dios tiene mucho más por transformarnos. Es algo de un constante crecimiento. Esto es lo que me hablaba esta palabra y lo que también Dios me venía hablando esta semana, que a veces nos estancamos y no nos damos cuenta. A veces porque nos sentimos cómodos, porque todo va bien, porque por un montón de cosas pueden ser, no nos damos cuenta y nos terminamos estancando espiritualmente, cuando en realidad Dios tiene mucho más para nosotros y nosotros tenemos que crecer mucho más. Constantemente tenemos que vencer cosas, constantemente tenemos que crecer, constantemente tenemos que dejar cosas atrás que tienen que ver con nuestro pasado, todo el tiempo. Pero a veces porque no nos gusta cambiar, a veces porque nos duele cuando el Señor nos habla o por distintas cosas, nos quedamos en el mismo lugar. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque no nos podemos dar cuenta y nos podemos volver atrás. Ya digo, a mí me impactó mucho esta parte. Eran discípulos, no eran personas que estaban de casualidad, no eran personas que vieron un milagro y dijeron, vamos a ver este Jesús que hace milagros. Eran personas que ya conocían, personas que ya escuchaban sus enseñanzas, que habían pasado tiempo con Jesús. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa? Que también pasamos tiempo con Jesús, tenemos comunión con Él, un montón de cosas, pero cuando Dios llega a un área de nuestra vida que nos duele, que nos molesta o nos dice algo que nos confronta, nosotros bajamos los brazos y volvemos atrás o nos estancamos, y muchas veces podemos estar incluso en la iglesia y haber vuelto atrás sin darnos cuenta, y eso es lo peor y eso es mucho más doloroso. Porque quiere decir que nos enfriamos y no nos damos cuenta, y eso es peligroso. Es peligroso porque corre riesgo en nuestra vida espiritual. Como decía Pedro, me encantó esa respuesta, porque Pedro le dijo, pero sí, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, no hay otra cosa fuera del Señor. ¿Podemos hallar otras cosas que sean placenteras? Sí, obviamente, seguro. Y nos va a ser más fácil hacer otras cosas que tienen que ver con el mundo porque son más placenteras, sí. Es verdad, pero nada como la palabra del Señor, nada como estar en la presencia del Señor, nada como seguir alimentándonos espiritualmente y creciendo, porque eso es lo que, cuando hacemos eso, sembramos para vida eterna, y eso es lo más importante. Es no olvidarnos de que todo lo que pasamos es simplemente algo pasajero, y es un poco de lo que compartía también la semana pasada. Es algo pasajero, la vida es pasajera, y lo importante es qué estoy sembrando yo a nivel espiritual, cómo estoy yo espiritualmente, y si realmente estoy escuchando lo que Dios quiere cambiar en mi vida. Porque no es que Dios dice, vamos a cambiar esto porque no me gusta, voy a cambiar esto de esta persona porque se me da la gana. No, lo que Dios nos corrige, lo que Dios quiere cambiar de nosotros, lo hace por amor, porque es por nuestro bien. Y eso es lo importante. Pero muchas veces pasamos y corremos ese riesgo de volvernos atrás. Y también a veces nos puede pasar de volvernos atrás o de enfriarnos en sí porque guardamos un enojo, porque guardamos un rencor, porque guardamos una amargura, una tristeza, algo que pasó. Y eso también es algo que me venía hablando mucho el Señor, que qué importante es no contaminarse, no contaminarnos, no contaminar nuestro corazón. Y uno dice, bueno, es falta de perdón, y automáticamente pensamos en la falta de perdón de personas de hace 1000 años, en la infancia. Y sí, a veces guardamos falta de perdón también de la infancia y cosas así. Pero a veces guardamos también falta de perdón por algo que pasó hace 2 días. Y eso automáticamente corta la comunión con Dios. Entonces, es algo difícil porque muchas veces nos confiamos, somos muy confiados como seres humanos, nos confiamos de que estamos bien,
de que un día estamos súper bien y al otro día no nos damos cuenta tal vez y dejamos la oración y dejamos de leer y guardamos el enojo y pasa algo y guardamos la amargura y así sucesivamente. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos lejos del Señor. Cuando nos queremos dar cuenta, somos como esos discípulos que volvieron atrás automáticamente. Y Dios no quiere eso. Y nosotras tampoco, porque perderíamos la vida eterna. Pero por eso digo, qué importante es que podamos velar. Qué importante es que podamos mantenernos en oración. Como mismo dice la palabra, estar velando. Que estemos velando constantemente, que estemos permaneciendo en la oración. Porque muchas veces no nos damos cuenta, guardamos cosas en nuestro corazón, o dejamos de querer aprender lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas y ahí es cuando corremos riesgo. Corremos riesgo cuando no dejamos que Dios nos corrija, cuando no dejamos que Él transforme y cambie lo que está mal. Y eso es lo importante, que podamos hoy elegir ser como Pedro, que él reconoció y dijo en simples palabras, como diciendo, la pregunta ahí de ¿a quién iremos? Me da la sensación de Pedro diciendo, pero si fuera de vos, o sea, si fuera de ti, no hay nada. Si fuera del camino, no hay nada. Pedro reconoció eso. Él venía de otra profesión, él hacía otras cosas, él tenía una vida antes sin Jesús y él sabía que no había otra salida, no había otro camino. Y nosotros también sabemos eso. Nosotros también lo experimentamos, perdón. Nosotros también experimentamos eso. Algunos por más años, otros por menos, pero todos nos dimos cuenta de que fuera del Señor no hay nada. Fuera de este camino no hay nada. Hay cosas placenteras, sí, como lo dije recién, pero nada que nos dé la vida eterna, y eso es lo más importante. Y nada que nos sacie también, como decía en esta palabra, nada que nos sacie como Él. Como dije recién, cosas placenteras afuera del mundo sí las hay, pero uno las puede disfrutar y al instante ya vuelve otra vez con un montón de cosas que están en el corazón, con tristezas, con los problemas, con las preocupaciones. En cambio, nosotros sabemos que cuando estamos en el camino es distinto. Cuando estamos en el camino, un tiempo en la presencia de Dios y Dios ya saca todo, Dios ya saca la preocupación, saca la tristeza, nos da paz, nos da gozo. Pero el tema es qué tan predispuestos estamos a ser corregidos por el Señor, qué tan predispuestos estamos a escuchar y recibir lo que Dios tenga que decirnos, nos guste o no nos guste, y cambiar lo que tengamos que cambiar. Pero eso es lo más importante, y poder permanecer orando, como decía recién, y velando para no volver atrás como esos discípulos que permanecieron, que estuvieron con Jesús, que compartieron tal vez un montón de momentos, pero que volvieron atrás. Y que no nos pase eso a nosotros, y más con estos tiempos, más con todo lo que está pasando, que sabemos que cada vez es más difícil, y es una realidad, cada vez se vuelve más difícil seguir al Señor por un montón de cosas que pasan, por todo lo que pasa en el mundo, por todo. No podría enumerarlo, pero nosotros sabemos todas las cosas que están sucediendo. Y cada vez es más difícil, es verdad, seguir al Señor, pero no es imposible. Si nosotros nos alimentamos espiritualmente, si nosotros nos esforzamos por buscar de Él, estoy segura que Él nos va a mantener firmes aún en las peores temporadas. Pero depende de nosotros, de nuestra voluntad, porque sabemos que Dios respeta nuestra voluntad, respeta nuestras decisiones, y va a depender de nosotros nuestra vida espiritual. Como muchas veces se dice, ¿no? Yo no puedo pretender que fulanito me mantenga bien espiritualmente, ¿no? Sino que mi vida espiritual depende de mí. Entonces lo importante es eso, que podamos velar, permanecer, examinarnos y saber darnos cuenta si estamos guardando cosas en nuestro corazón, si nos estamos enfriando, si realmente nos estamos preocupando por escuchar la voz del Señor y dejarnos corregirnos por Él. Eso es lo importante. Así que les dejo esta palabra hermosa. Y para aquellos que están por primera vez, que quieran hacer una oración de fe, los invito a poder repetir esta oración para poder recibir a Jesús en su corazón y para poder pasar a ser hijos de Dios y tener la vida eterna, que es lo más hermoso que Dios nos puede dar. Así que los quiero invitar para aquellos que quieran repetir esta oración y vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.
Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que realmente podamos pensar, reflexionar y tener ese tiempo con Dios para poder encendernos espiritualmente y si ya estábamos encendidos, encendernos aún más, pero no confiarnos, sino seguir adelante, seguir esforzándonos, seguir creciendo espiritualmente, crecer espiritualmente. Eso es lo que más quiere el Señor, no estancarnos, sino seguir creciendo. Y para seguir creciendo espiritualmente, necesito estar predispuesto a que el Señor me hable y me enseñe. Así que les dejo esta hermosa palabra y que tengan una muy bendecida semana.